ya va dirigido a su materia de bioquímica 1. Algunas aplicaciones de la estereoquímica, como el reconocimiento de algunas biomoléculas como azúcares, aminoácidos y otros. Luego vamos a estudiar carbohidratos también asociados a la estereoquímica y posteriormente ácidos grasos y aminoácidos. Eso en cuanto a los contenidos de química orgánica 2. Para la bibliografía pueden continuar con el libro que les habíamos dicho para primer año, Química Orgánica de Wade, y también pueden consultar Química Orgánica de Morrison y Boyd. Ambos libros son una base para el estudio de estos contenidos. Vamos a ver alguna duda que tengan hasta acá. Ninguna. Bien. Entonces, una vez presentada la materia, como les habíamos dicho, hoy ya vamos a trabajar conceptos de resonancia. Para ello, vamos a recordar algunos conceptos de química orgánica 1. Una de las primeras estructuras de resonancia que hemos trabajado es en el grupo carbonilo. Y este grupo carbonilo, ya recordarán, es propio de los aldehídos y de las cetonas. Nosotros habíamos visto en química orgánica 1 que, por supuesto, entre el carbono y el oxígeno hay un enlace polar, donde aquel que tiene menor electronegatividad, como es el oxígeno, tiene carga delta menos, y el que tiene mayor electronegatividad, y el que tiene menor electronegatividad será el carbono con una carga delta más. Esto se llama efecto inductivo. Al margen del efecto inductivo, habíamos visto que en el grupo carbonilo se produce el efecto de resonancia, entendiendo la resonancia como el movimiento de electrones. En el caso del grupo carbonilo, vamos a mover un par de electrones del enlace pi. Entonces, resonancia va a implicar mover, en este caso, un par de electrones del enlace pi. Entonces, el carbono va a quedar con un solo enlace simple, y el otro enlace, que son dos electrones en realidad, estaría viniendo sobre el oxígeno con una carga negativa. Y como le quito su electrón del enlace al carbono, el carbono va a tener una carga positiva. Esto ya lo hemos visto el año pasado, pero estamos haciendo una remembranza para que ustedes encaren con mayor facilidad este concepto que vamos a ir usándolo no solo en moléculas lineales, sino también en ciclos. Entonces, la resonancia se expresa con esta flechita que tiene, con esta flecha que tiene dos cabecitas en sentidos opuestos. Este es el símbolo de resonancia. Y para que haya resonancia, solo debo mover electrones. Sí, también deben recordar, aunque no lo vamos a trabajar acá, el concepto de tautomería, que además del movimiento de electrones, implicaba el movimiento de un átomo, de un hidrógeno. Entonces, esa es la diferencia entre resonancia y tautomería. En la resonancia solo muevo electrones. En este caso, muevo un par de electrones. Habíamos visto que para qué nos servía esta resonancia en el caso de condensaciones aldólicas, donde tenía un aldehído o una cetona en presencia de una base. La base atacaba al hidrógeno del carbono en alfa a carbonilo. ¿Sí? Este es el carbono en alfa al grupo carbonilo. Este hidrógeno es ácido, es decir, el OH puede reaccionar con el H para formar agua. ¿Y por qué es ácido? Porque la carga negativa que quedaría acá se estabiliza por resonancia. Entonces, si se fijan, el par de electrones de la carga negativa va a hacer resonancia, se va a mover hasta acá, formando un doble enlace, y el enlace pi, el par de electrones del enlace pi, va a moverse hacia el oxígeno con una carga negativa. Esto también lo habíamos visto el año pasado, y de acá no estamos todavía trabajando condensación, simplemente estamos mostrando cómo hay estructuras de resonancia que reconozco por este tipo de flecha.
Entonces esto es resonancia y estoy moviendo este par de electrones de acá como carga negativa a formar doble enlace y de acá como doble enlace a formar carga negativa sobre el oxígeno. Entonces estas estructuras de resonancia nos permitían después mostrar cómo el carbanión formado podía hacer un ataque nucleofílico. Pero esta parte la vamos a volver a repasar después. Lo que quiero es que recuerden cómo eran las estructuras de resonancia. También hemos visto el año pasado resonancia en los ácidos carboxílicos. Yo tenía un grupo carboxilo, COOH, es propio de los ácidos, y ese grupo carboxilo tenía un efecto inductivo, donde los oxígenos tenían carga negativa, porque tienen mayor electronegatividad, el carbono tenía carga positiva y el hidrógeno también una carga positiva. Al margen del efecto inductivo, habíamos trabajado las estructuras de resonancia del grupo carboxilo, y en este caso la primera estructura de resonancia es que el par de electrones pi se mueva hacia el oxígeno como una carga negativa. Entonces este oxígeno que ya tenía dos pares de electrones, 1 y 2, ahora tiene dos electrones más del enlace pi, que serían estos, y esos generan una carga negativa sobre el oxígeno. Como le estamos quitando al carbono uno de sus electrones del enlace pi, el carbono va a tener carga positiva. Bien, y la flechita siempre mostrando la resonancia. Esta es la primera estructura de resonancia. Luego podemos mostrar otra estructura de resonancia donde un par de electrones va a moverse hacia la carga positiva formando un doble enlace. Entonces, como el oxígeno, que antes tenía dos pares de electrones, ahora ha perdido uno para formar este enlace, el oxígeno va a tener una carga positiva. Entonces, estas son las estructuras de resonancia de los ácidos carboxílicos, algo que también hemos visto el año pasado, por eso yo los recomendaba tanto que todos los contenidos de química orgánica 1 los van a ver nuevamente en química orgánica 2 y nuevamente en química orgánica funcional, por lo menos hasta estas partes que estamos avanzando, y los nuevos contenidos de orgánica 2 les van a servir y los van a ver probablemente de una forma más rápida en bioquímica 1. Preguntas hasta acá. Estamos haciendo un simple repaso de lo que serían las resonancias que habríamos estudiado ya el año pasado. Ninguna. Bueno, como habíamos visto también el año pasado, la resonancia no solamente se da en la molécula original, sino puede explicar el motivo de por qué este grupo carboxilo es ácido o tiene una determinada acidez mayor en el caso de los compuestos orgánicos. Ya van a ver este año en química analítica los equilibrios ácido-base. Este ácido orgánico débil va a disociar el hidrógeno. El hidrógeno se va a unir al agua en forma de H3O, es decir, este H en rojo sale como H+, y me quedaría el anión, en este caso un ion carboxilato. ¿Sí? Este ácido acético, sin el H, forma un ion carboxilato, en este caso un anión, y el H que habría salido como H+, porque este es un equilibrio ácido-base, el H+ se une al H2O para formar H3O. Es una forma de ver el equilibrio ácido-base, la disociación, en otras palabras, del ácido en su protón más la base conjugada. Esos conceptos los van a trabajar muy bien este año en química analítica. ¿Por qué este hidrógeno puede disociarse? ¿Por qué puede partirse y formar un anión? La explicación es porque el anión formado, el ion formado, se estabiliza por
resonancia. Entonces, fíjense, vamos a hacer la resonancia de este ion carboxilato, donde la carga negativa sobre el oxígeno viene hasta acá a formar un doble enlace, y el doble enlace de acá viene sobre el oxígeno a hacer una carga negativa. Y viceversa también, este puede regresar acá, formando doble enlace, y este doble enlace regresa nuevamente con una carga negativa sobre este oxígeno. En otras palabras, la carga negativa del oxígeno en el grupo carboxilo va a estar fluctuando entre los dos oxígenos. Como hay más átomos que ayudan a estabilizar esta carga negativa, entonces el ion es más estable, está estabilizado por resonancia y puede fácilmente, esa es la explicación por qué el ácido acético en este caso puede fácilmente perder su hidrógeno como H+ en un equilibrio ácido-base o en una disociación de un ácido con su base conjugada, y el H+, en este caso unido al agua. Cuando hablen de esta disociación de ácidos débiles, como son los ácidos orgánicos, van a hablar de este equilibrio que sería una constante de acidez, ¿sí? Y si ustedes sacan el logaritmo negativo de la constante de acidez, van a hablar de valores de pKa. pKa sería logaritmo negativo de la constante de acidez. Y constante de acidez sería la constante de equilibrio de esta ecuación. Han debido ver ya equilibrios en química inorgánica, y en esos equilibrios se muestran constantes de equilibrio. Cuando ese equilibrio se trata de un equilibrio ácido-base, se habla de constantes de acidez. Les repito que esto van a ver en química analítica 1, todos los equilibrios, nuevamente todos estos conceptos. Lo que a mí me interesa es que vayan recordando nuevamente el movimiento de pares de electrones y familiarizándose, porque vamos a hacer un ejercicio más en cadena lineal y luego ya vamos a trabajar los anillos. ¿Dudas hasta acá? Bien, continuamos. Aquí tenemos otra cadena lineal donde ustedes van a observar que, por ejemplo, aquí hay un grupo cetona y aquí hay un grupo éster, y acá nosotros trabajamos en lo que conocemos. Conocemos que el carbono en alfa de una cetona o de un aldehído va a tener hidrógenos ácidos. Entonces, uno de estos hidrógenos puede salir como H+ y dejarme una carga negativa. Entonces, esto es algo común, puede ser mediado por una base que ataque a este hidrógeno y me deje una carga negativa. Este se sale como H+, y este par de electrones queda como una carga negativa, porque es lo mismo que hemos usado en las condensaciones aldólicas o cetólicas, el mismo concepto. Y como habíamos visto, ¿por qué puede este hidrógeno ser ácido y liberarse dejando el par de electrones? Porque la carga negativa se estabiliza por resonancia, es decir, el par de electrones va a venir hasta acá para formar un doble enlace, y este enlace pi va a venir sobre el oxígeno como carga negativa. Entonces, la estabilización de la carga negativa se da porque la carga negativa es soportada por este carbono y por este oxígeno. ¿Sí? Entonces, en todo ese recorrido estaría la carga negativa, y mientras más lugares tenga la carga negativa para encontrarse, es mucho más estable. Acá puede haber también una variante. Esta carga negativa no solo puede venir al grupo carbonilo, sino a este grupo éster. Y la variante se daría de la siguiente forma. La carga negativa puede venir acá, formando un doble enlace, y el enlace pi va a saltar sobre él
oxígeno, formando una carga negativa. Bien, incluso luego, ya con la experticia, nosotros podríamos pensar en varios movimientos para esta interconversión, ¿no? Entonces, la primera que hemos explicado está con una flechita de resonancia, la segunda también, pero esta estructura puede interconvertirse en esta y esta en esta, a su vez. ¿Cómo? Lo explicamos rápidamente. Esta carga negativa puede venir hasta acá, a formar este doble enlace. El doble enlace de acá puede venir hasta acá, formando este doble enlace. Y el doble enlace que había acá puede venir sobre el oxígeno con carga negativa. Entonces, esta estructura puede convertirse en esta y viceversa. Y son varias estructuras de resonancia que se estarían dando para este anión, ¿no? Entonces, eso lo va a hacer mucho más estable. Mientras más estructuras de resonancia tenga un anión o un catión, en química orgánica vamos a decir que es más estable. Tan estable que sin ser ácido, estos hidrógenos tienen un pKa considerable para ser hidrógenos que están unidos a átomos de carbono. Les repito, no voy a incidir mucho en esto de pKa todavía. Ya cuando hagamos aminoácidos, les voy a pedir a ustedes que me enseñen equilibrio ácido-base para estudiar estos conceptos. Bien, por el momento solo resonancia. Vayan familiarizándose con el movimiento de los pares de electrones. ¿Preguntas hasta acá? Ninguna. Bien, entonces ya vamos a los ciclos, porque en esta primera parte van a trabajar mucho con ciclos y con ciclos que tengan dobles enlaces, que hagan resonancia, etc. Entonces acá es lo propio que en el anterior caso tenemos una cetona, en este caso cíclica, y tenemos el carbono alfa, un hidrógeno en el carbono alfa. Una base puede tomar a este hidrógeno como H+, y me va a dejar una carga negativa acá. Entonces, nuevamente, este hidrógeno es ácido, puede reaccionar con una base y libero el H y dejo la carga negativa. ¿Por qué es posible liberar el H? Porque el anión formado se estabiliza por resonancia. Entonces, acá esta carga negativa puede venir hasta acá, formando un doble enlace, y el enlace pi salta sobre el oxígeno, formando una carga negativa y un enol, en este caso enolato, porque este no tiene H, como tiene carga negativa nomás. Si recuerdan ustedes, alcohol y alcoholato, ¿verdad? El alcohol tenía OH y el alcoholato O, carga negativa con sodio. Entonces este sería un en de doble enlace y olato por la carga negativa, un enolato de la ciclohexanona. Entonces esos son ejemplos que le estamos dando. Se pueden dar en algunos casos para reactividad. Si yo pongo esta ciclohexanona con una base, puede hacer una condensación, pero más allá del concepto de condensación, les vuelvo a repetir, hoy estamos trabajando solo los movimientos de los pares de electrones, es decir, la resonancia. Y damos un último ejemplo para que ustedes también vayan entendiendo cuándo se da resonancia o mayores estructuras de resonancia. En este caso hay una sola, y acá, si se fijan, van a haber tres estructuras de resonancia. Es decir, este doble enlace va a entrar en resonancia con este otro doble enlace, va a participar en las estructuras. ¿Cuándo se da eso? Solo cuando haya la alternancia. ¿Qué es alternancia? Cuando ustedes encuentren un enlace doble, simple, doble. Ahí van a ver ustedes que esa alternancia me produce que la resonancia llegue hasta este doble enlace. Entonces yo veo doble, simple, doble,
y voy a continuar mis estructuras de resonancia hasta que este pueda entrar también en resonancia. Eso es importante, ¿sí? Porque cuando vamos a ver ahora otros sistemas con enlace doble, simple, doble, y vamos a tener que seguir haciendo la resonancia. ¿Qué significa doble, simple, doble? Si se dan cuenta, eso en otras palabras significa que todos estos átomos van a ser sp2. Oxígeno con doble enlace, sp2. Carbono con doble enlace, sp2. Carbono con doble enlace, sp2. Carbono con doble enlace, sp2. Como todos estos son sp2, entonces los electrones se pueden mover entre todo este esqueleto. ¿Sí? Y mostramos entonces la resonancia. El primer paso sería el enlace pi, viene sobre el oxígeno, muevo este par de electrones sobre el oxígeno como carga negativa, y el carbono, por perder su electrón del enlace pi, queda con carga positiva. Primer paso, primera estructura de resonancia con una flechita propia de la resonancia. Y como habíamos dicho, este doble enlace también va a participar en la resonancia. Entonces, ¿qué digo? Doble enlace, el par de electrones viene hacia la carga positiva, formando doble enlace, este se mueve hasta acá, formando doble enlace, y como este carbono pierde este electrón, me queda con carga positiva. Entonces hay tres estructuras de resonancia, a diferencia de este, donde no solo entran en juego este doble enlace, sino también este otro doble enlace. En este caso hay un solo doble enlace que hace resonancia, y en este otro caso va a haber dos dobles enlaces, ¿sí? Bien, pero no se olviden cuándo hacer alternancia, cuando haya doble, simple, doble. Vemos un último ejemplo de molécula lineal. En este caso, si se fijan, tengo doble, simple, simple, doble. Aquí ya no hay la alternancia. Por lo tanto, no voy a poder hacer entrar en resonancia este doble enlace. ¿Sí? No, este va a entrar en resonancia, sí, pero este nunca se mueve, porque he roto la alternancia. Ese es doble, simple, simple, doble, no entra en resonancia. ¿Qué significa doble, simple, simple, doble? Este es sp2, si se fijan, por el doble enlace. Este es sp2 por el doble enlace. Este es sp3. Y al no tener orbitales p que permitan el movimiento de electrones, va a cortar. Entonces este sp3 corta la posibilidad de que los electrones de acá recorran hasta los electrones del otro doble enlace. Por eso la alternancia. Bien, en este caso hay una primera estructura de resonancia, como acá, donde el par de electrones viene hacia el oxígeno, y este oxígeno negativo ya tendría un hidrógeno. Estos son ejemplos donde estamos viendo la resonancia. ¿Y qué pasaría? Como no puedo mover esto, entonces yo puedo hacer una alternancia doble, simple, par de electrones, como en este caso. Doble, simple, par de electrones. Eso sí, sí es posible. Entonces la carga positiva de acá se va a estabilizar con el par de electrones libre del nitrógeno, que forma un doble enlace, y el nitrógeno, al perder su par de electrones, va a tener carga positiva. Entonces hay dos posibilidades de alternancia, una doble, simple, doble, y la otra doble, simple, par de electrones. ¿Sí? Doble, simple, par de electrones, en este caso del nitrógeno. Doble, simple, par de electrones de una carga negativa. Esas son las posibilidades para hacer resonancia en más de un enlace, es decir, cuando haya otro tipo de estructuras con varios dobles enlaces. Acá, nuevamente, cuando yo veo dos dobles enlaces, no cometan el error de hacer resonancia, porque no existe la alternancia doble, simple, doble, doble, simple, doble. Aquí, ¿qué estaría pasando? Doble, simple, simple y recién doble. Por eso este no se mueve. Este enlace pi
no se mueve ni participa en las estructuras de resonancia. ¿Preguntas hasta acá? Gracias por la pregunta. La resonancia es equilibrio en movimiento o continuo. La resonancia no es un equilibrio. Un equilibrio ya implicaría, digamos, estructuras sin carga, ¿verdad? La resonancia es mover pares de electrones y se da continuamente, ¿no? Entonces, ¿cómo es esta molécula? Va a ser la suma de esta estructura de resonancia más la suma de esta estructura de resonancia. Entonces, continuamente se está produciendo la resonancia. Ya vamos a ver cuando trabajemos el benceno, cómo la estructura del benceno no es como la dibujamos, sino es un movimiento continuo de electrones. Cuando haya resonancia, este continuamente viene acá a negativo, este a positivo, y este va saltando acá, y después regresan hasta la estructura original, ¿no? Entonces, continuamente se están moviendo en todo este sistema doble, simple, doble, los electrones se van moviendo. Eso es la resonancia. ¿Sí? No es un equilibrio, porque no hay un compuesto A o B así diferente, principalmente hay solo movimiento de pares de electrones. Eso respecto a la primera pregunta. Ya vamos a trabajar un poquito más el concepto con el benceno para que entiendan bien eso. Existe un orden para realizar la resonancia. Podríamos inicialmente, sí, empezar con una estructura muy probable. Ustedes recuerdan que por efecto inductivo el carbono es delta más y el oxígeno es delta menos. ¿A dónde voy a mover mi par de electrones? Normalmente hacia el delta menos, ¿no? A no ser que haya, después vamos a ver una excepción, si hay cargas positivas, más bien el oxígeno dona electrones. En este caso el oxígeno está recibiendo electrones por su carga. Entonces, este es delta menos, delta más. ¿A dónde lo llevo? Hacia el oxígeno, un primer movimiento. Y este sería un orden. Lo mismo acá. ¿Cuál muevo primero? Este, no. El más probable es este. ¿Por qué? Porque el oxígeno va a estar jalando pares de electrones por efecto inductivo y en la resonancia también se va a dar ese efecto de principio, ¿no? Entonces, acá el par de electrones van hacia el oxígeno y este sería el primer movimiento. Ese sería un orden mucho más lógico y luego el doble enlace recién viene hasta acá, ¿sí? Les recuerdo que después vamos a ver que el oxígeno, cuando puede o cuando no hay cargas, él primero va a quitar los pares de electrones. Pero cuando tiene posibilidad de donar electrones el oxígeno, lo va a hacer. Eso lo vamos a ver ya a futuro, en las siguientes clases. Entonces, cuando partan, si es que hay algún enlace polar, ese podría ser el orden. Si no hay enlaces polares, pueden partir de cualquiera. Pueden empezar moviendo cualquier doble enlace, ¿sí? Y acá cuando hay un enlace polar, de preferencia, siempre hagan el movimiento hacia el elemento más electronegativo. Gracias por las preguntas, muy interesantes. En este otro Meet no hay preguntas. Bien, entonces, ¿para qué estamos trabajando todos estos conceptos? Para que nosotros ya vayamos a anillos y expliquemos un poco mejor este tema de la resonancia. Este es el ciclopentadieno y este es un anión ciclopentadienilo, donde sin necesidad de que haya aldehídos o cetonas, este hidrógeno lo hemos retirado con una base. Entonces me queda una carga negativa. ¿Por qué es posible la formación de este anión? ¿Y por qué este anión es muy estable? Porque hace resonancia. Entonces, ¿cómo sé que va a haber resonancia? Veo en este caso doble, simple, par de electrones.
Entonces esa es la alternancia. Doble, simple, par de electrones. Entonces, en todo el anillo se van a estar moviendo los electrones. ¿Qué significa el doble, simple, doble? Esto, lo que había dicho al principio. Si se fijan, este es sp2, acá van a reconocer el sp2. Tres enlaces, trigonal plano, con un orbital p no híbrida. Este es sp2, van a reconocer también uno, dos, tres enlaces con un orbital p no híbrida. Este es sp2 y este es sp2. Entonces hasta aquí tendrían 4 sp2. Acá ya puedo hacer resonancia en toda esta parte. Doble, simple, doble. ¿Sí? ¿Qué va a significar resonancia? Los electrones van a ir saltando entre los orbitales p. Si ustedes ya manejan la estructura tridimensional, es más fácil entender. ¿Por qué hay resonancia? ¿Por qué muevo? Este lo muevo hasta acá. Y aquí pongo 2, carga negativa, y aquí 0, carga positiva. Y así puedo ir moviendo estos electrones en todo este esqueleto. Entonces, ¿cuándo va a haber resonancia? Cuando todos estos orbitales p están paralelos y hacen posible el salto de un electrón de acá hasta acá, por ejemplo, o de acá hasta acá, o de acá hasta acá. Para el caso del anión, en el ciclo pentadieno, fíjense, estaría pasando de un carbono en hibridación sp3 con 4 enlaces simples, y cuando le quito un hidrógeno, este se va a convertir en un sp2. El carbanión va a asumir la hibridación sp2, poniendo su par de electrones de carga negativa en un orbital p no hibridado, y ese orbital p no hibridado puede hacer saltar los electrones en todo el anillo. Entonces esa es la explicación de por qué hay resonancia. Esta es la explicación de la alternancia, doble, simple, doble, y doble, simple, doble carga negativa. Significa que hay orbitales p paralelos donde puedo hacer saltar los electrones de uno a otro orbital, haciendo lo que se denominan estructuras de resonancia. Y aquí las van a tener, ¿no? Este sería el de acá. ¿Qué es lo que hacemos? Este puede venir a formar doble enlace acá, viene a formar doble enlace, y el doble enlace de acá viene como carga negativa. Primera estructura de resonancia, ahí está la flechita de resonancia del anión ciclopentadiénico. Luego este viene a formar doble enlace acá, y este salta sobre este átomo de carbono como carga negativa. Segunda estructura de resonancia del anión ciclopentadiénico. Luego este viene a formar doble enlace acá, y este salta con una carga negativa, y finalmente este viene hasta acá y este sale con una carga negativa. Entonces, si se dan cuenta, la carga negativa está circulando en todo el anillo, en todo el anillo. Estaba acá y baja acá y viene acá y viene acá y viene hasta acá. Entonces, prácticamente va a estar circulando en todo el anillo la carga negativa. ¿Y eso qué significa? Que como la carga negativa está en diferentes carbonos, entonces el anión va a ser mucho más estable. Ya después vamos a hablar de la acidez de este hidrógeno, del anión del ciclopentadieno, hasta anión ciclopentadienilo, pero ya se darán cuenta que es muy ácido, es decir, se puede romper fácilmente, porque el anión va a tener muchas estructuras de resonancia. Entonces, esto es importante, ¿sí? ¿Qué está pasando? En otras palabras, los electrones están circulando por todos los orbitales p. Esa circulación son todas estas estructuras de resonancia. Ese concepto es muy importante para que trabajemos en compuestos aromáticos, y también para que entiendan esta estabilidad de ciertos compuestos. A los responsables de curso o algún compañero o compañera que pueda avisar a sus otros compañeros que ya estamos en segundo año,
y que no pueden estar intentando entrar a clase con correos electrónicos que no sean institucionales. Cuando tengan correo electrónico institucional, pueden entrar libremente a la hora que quieran, etcétera, pero por favor no estén haciendo solicitudes con correos que no sean institucionales, y en breve ya vamos a eliminar del mismo Classroom, como siempre, todas las cuentas que no corresponden a San Simón. Bien, preguntas hasta acá. Ninguna acá. Ninguna. Entonces sigamos familiarizándonos con el tema de la resonancia. Como les había dicho, la resonancia nos muestra cómo una carga negativa que parte acá va a circular en todo el anillo. Entonces, como la carga negativa está soportada por varios átomos de carbono, yo puedo decir que el anión ciclopentadienilo es bastante estable, porque tiene muchas estructuras de resonancia. ¿Qué significa que tenga muchas estructuras de resonancia? Que la carga negativa puede estar en diferentes partes, y mientras más lugares tenga posibilidad de estar la carga negativa, es más estable la molécula. Entonces, eso es un punto bastante importante. Entonces, es lo que hemos visto. Este es el ciclopentadienilo, el anión, que puede hacer resonancia. Y con ese concepto, sin necesidad de que haya anión, yo puedo encontrar algunas moléculas como anillos de furano y pirrol, donde voy a ver alternancia. Doble, simple, par de electrones. ¿Qué significa esa alternancia? Que todos van a ser sp2. Y que por tanto puedo hacer resonancia con estos dos pares de electrones y con un par de electrón del oxígeno. Acá también es importante el tema de la hibridación que tienen que dominar, ¿sí? ¿Cómo es un sp2? Tienes trigonal plano, 1, 2, 3, y un orbital p perpendicular no hibridado. Entonces fíjense, un par de electrones del oxígeno está paralelo a estos orbitales p, por eso puede hacer resonancia. El otro par de electrones está perpendicular, este no hace resonancia. En el caso del oxígeno, un par de electrones sí puede hacer resonancia porque está paralelo a todo el sistema, y este otro par de electrones estaría perpendicular. ¿De dónde sale esto? De la hibridación sp2 que tendría el oxígeno con una forma trigonal plana. Estos tres que estoy señalando van a ser trigonal plano, y estos orbitales p no hibridados. Nuevamente, son conceptos de orgánica 1. Yo ya les fui advirtiendo desde el año pasado que todos estos conceptos los vamos a necesitar, y quizá lo más, no sé si penoso, pero conflictivo para los que no han estudiado bien, es que esto nuevamente van a volver a ver en tercer año y en toda su carrera prácticamente. Bien, en el caso de este otro anillo, el nitrógeno tiene un solo par de electrones, que para hacer resonancia podría pasar de la hibridación sp3 a sp2 a tiempo de hacer resonancia, y este puede, aquí tengo el nitrógeno en sp2 listo para hacer una resonancia. Y en este caso, bueno, también tendrían que ver ustedes cuál de los pares de electrones puede entrar en resonancia y cuál no. Entonces, como lo muestra la imagen, cuando el par de electrones está paralelo a los orbitales p, puede haber resonancia. Es decir, con el nitrógeno en sp3 voy a tener un orbital paralelo. Este puede cambiar desde p2 y voy a tener un orbital paralelo a los otros orbitales, y en cambio este va a estar perpendicular. ¿Por qué perpendicular? Ya está haciendo doble enlace con un orbital p, y este otro par de electrones estaría perpendicular por el trigonal plano. Entonces, ¿qué dirían de acá?
Vamos a trabajar más sobre este concepto, le estamos dando nociones preliminares. Este par de electrones entra en resonancia, como lo muestra el paralelismo con los orbitales p, y este par de electrones no entra en resonancia porque está perpendicular. No puedo hacer saltar el electrón desde acá abajo hasta acá arriba. En cambio, de aquí lado a lado puedo. Lado a lado puedo. ¿Sí? Lado a lado puedo, lado a lado puedo. No puedo desde aquí abajo hasta acá. No puedo mover los electrones. ¿Sí? Bien, entonces, en este caso, este par de electrones no entra en resonancia y en este caso uno sí entra en resonancia y otro no. ¿De dónde sale eso? De dibujar en 3 dimensiones las moléculas que les estamos mostrando. Dicho esto, podemos empezar a trabajar en estructuras de resonancia, por ejemplo, de esta molécula, donde tengo doble simple y par de electrones. Entonces, un par de electrones, como hemos visto, este par de electrones puede entrar en resonancia. El otro, no. Entonces voy a jugar acá con un solo par de electrones. Este par de electrones viene hacia acá, formando doble enlace, y este doble enlace salta sobre este carbono como carga negativa. El oxígeno, como ha perdido un par de electrones para formar el doble enlace, se carga con carga positiva. Esta carga negativa viene hasta acá, formando doble enlace, y este doble enlace viene sobre este carbono, formando carga negativa, segunda estructura de resonancia. La carga negativa viene hacia acá, formando doble enlace, y el doble enlace de acá viene sobre este átomo, formando carga negativa, otra estructura de resonancia, y este viene hasta acá, formando doble enlace, y este viene hasta acá, formando carga negativa, para finalmente llegar a la molécula original. ¿Cómo llego a la molécula original? Este viene hasta acá, formando doble enlace, y el doble enlace le devuelve al oxígeno su par de electrones. Entonces ha habido todo un movimiento de este par de electrones por todo el anillo. ¿A qué se debe a eso? A que los electrones pueden saltar de acá hasta acá, luego de acá hasta acá, de acá hasta acá y de acá hasta acá. Entonces giran alrededor de todo el anillo. Esa sería la estructura de resonancia. Lo mismo para esta molécula. Entonces aquí tengo doble, simple, doble par de electrones, ¿verdad? Entonces este par de electrones que sé que puede entrar en resonancia porque va a estar perpendicular y como sé, dibujando su estructura tridimensional con orbitales, entonces yo reconozco a este par de electrones entra en resonancia porque puede saltar acá y de acá puede saltar acá, etcétera, está paralelo a los otros orbitales P. En este caso, ya saben, este no entra en resonancia, igual que este no entra en resonancia. Entonces, si ustedes dibujan esta molécula acá, ya saben que este par de electrones puede entrar en resonancia y hacen el ejercicio. Este viene para acá, doble enlace, y este sale para acá como carga negativa. La carga negativa viene para acá, doble enlace, y este salta sobre este carbono como carga negativa. Este viene para acá, doble enlace, y este salta para acá como carga negativa. Este viene acá, doble enlace, y el doble enlace salta sobre este carbono como carga negativa, y esta carga negativa viene acá, doble enlace, y el doble enlace le devuelve al nitrógeno su par de electrones. Toda una vuelta del par de electrones desde acá. Aquí aparece la carga negativa, la carga negativa, la carga negativa, la carga negativa, y regresa esa carga negativa como par de electrones al nitrógeno. ¿Qué significa eso? Que los electrones están girando alrededor de toda la red. Les recomiendo sacar un screen para que ejerciten. Ya saben que en este anillo un par de electrones del oxígeno hace resonancia. Partan primera estructura y hagan todo esto sin ver, ¿verdad? Ya tienen la solución.
En el nitrógeno ya saben que este par de electrones puede hacer resonancia, este puede hacer, entonces parten de acá y hacen toda la secuencia. Entonces saquen, estos ejercicios ya son importantes y van a ser parte de sus conocimientos para ir entrando luego al concepto de aromaticidad. Bien, esta diapositiva es muy importante para que vean las estructuras tridimensionales de ciertos anillos y para que vean las posibilidades de hacer resonancia. ¿Cuándo hacer resonancia? Cuando estén con orbitales paralelos. ¿Cuándo no hacer resonancia? Cuando los pares de electrones estén en orbitales perpendiculares. ¿Sí? En este caso, este no hace resonancia, este no hace resonancia. Este sí hace resonancia. Y ahora vamos al benceno. Esta es la molécula clave porque vamos a estudiar el benceno, su estructura, su estabilidad y su reactividad y la reactividad de derivados de benceno. El benceno es un anillo y si se fijan, este anillo tiene alternancia. Doble, simple, doble, simple, doble, simple. ¿Qué significaba la alternancia? Que todos los carbonos del anillo, en este caso, van a ser sp2. ¿Qué le falta acá para que todos sean trigonal plano? Los hidrógenos. Acá hay un hidrógeno, 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 pero los hidrógenos no se representan en la estructura de barras. Entonces, por eso se sobreentiende que cada carbono tiene un hidrógeno en trigonal plano, ¿verdad? Como todos son sp2 y todos son trigonales planos, el benceno puede considerarse como un anillo plano. Este anillo de acá del medio es plano. Encima de este anillo plano está un lóbulo del orbital p no hibridado. Debajo del anillo está el otro lóbulo. Entonces, fíjense acá, plano. Encima del plano está un anillo, un lóbulo, perdón, y debajo el otro lóbulo del orbital p. Esta es la característica del benceno. Todos sus carbonos sp2 y tiene alternancia. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Con alternancia va a haber resonancia entre todos los tres dobles enlaces del benceno. Doble simple, doble simple, doble simple. Se van a estar moviendo los electrones haciendo estructuras de resonancia. En este caso, como preguntaba su compañera, ¿cómo hago la resonancia del benceno? Como no hay diferencia de electronegatividad, yo escojo cualquiera. Podrían partir podrían partir de este, y en este caso partimos de este doble enlace. Pues pueden ustedes partir del que quieran. Entonces, si digo, voy a partir de este enlace, digo, bueno, el par de electrones pi viene hacia este carbono como carga negativa, y este carbono, al perder un electrón del enlace pi, me queda como carga positiva. Primera estructura de resonancia. La carga negativa se queda ahí y el doble enlace del benceno va a venir hacia la carga positiva. Si se fijan, este viene acá hacia la carga positiva y me da una carga positiva acá. Son variantes porque también puedo hacer resonancia haciendo circular cargas positivas o, como en los dos casos anteriores, haciendo circular cargas negativas. Entonces, esta es la diferencia. Si en lugar de hacer circular la carga negativa, en este caso voy a hacer que la carga positiva se vaya moviendo. Entonces, este par de electrones viene hacia acá, compensa la carga positiva, forma un doble enlace y en este carbono me queda carga positiva. Luego, esta par de electrones viene hacia acá, forma este doble enlace y en este carbono me queda la carga positiva. Finalmente, esta carga negativa viene hacia acá, la positiva, y forma un doble enlace y es regresado a la estructura original. Entonces, ¿cómo es el benceno? La suma de estas estructuras resonantes. Y fíjense algo curioso. Acá en el benceno tengo doble, simple, doble, simple, doble, dos dobles arriba y un
doble abajo. Y acá se ha invertido. Lo que era en este caso, fíjense, doble, simple, doble, simple. Este era doble, al final de la resonancia aparece como simple. Este era simple, al final de la resonancia aparece doble. Este era doble, aquí aparece como simple y así sucesivamente. O sea, todo lo que era doble se ha convertido en simple y todo lo que era simple se ha convertido en doble. ¿Cuál de las dos estructuras está correcta? Las dos. Porque en realidad lo que pasa es que los electrones están girando alrededor del anillo. Entonces, fíjense, el benceno es como un gran sándwich que tiene el anillo plano al medio y las nubes de electrones hacia afuera. Entonces, fíjense, ahí están girando los electrones alrededor de todo el anillo de benceno. Y eso lo puedo explicar con la resonancia. Entonces ya no, los electrones ya no solamente van a ir en como una, dos estructuras, tres, sino van a, en este caso, y ya después vamos a hablar del concepto de resonancia, pero en este caso sería un anillo que cumple las condiciones de resonancia, es decir, deslocaliza sus electrones alrededor de todo el anillo. Pues ya no van a haber enlaces dobles y simples, sino como un solo enlace arriba y abajo del benceno. Yo puedo escribir ambas estructuras, las dos están bien, y en realidad, ¿cómo debería escribir? Así. Van a ver muchas veces que el benceno se escribe de esta forma. ¿Qué significa eso? Que los electrones están girando alrededor de todo el anillo. Ahí está. Ese anillo de arriba que se ve, ahí van a verlo. Este anillo es esto. Los electrones girando alrededor de todo el anillo. Y eso le va a dar una inusual estabilidad al benceno. Su reactividad, por lo tanto, va a ser diferente a la reactividad de los dobles enlaces. Necesitamos otro tipo de reactividad porque va a ser un anillo muy estable con un solo gigante doble enlace o con los electrones deslocalizados alrededor de todo el anillo. Fíjense cómo vamos requiriendo conceptos de orgánica 1, ¿no? Las hibridaciones que deben quedar claras, las estructuras tridimensionales que las estamos viendo, la resonancia que hemos visto en algún momento, el efecto inductivo, cuál es delta más, cuál es delta menos, la electronegatividad, y todo eso se va a ir repitiendo, es una constante. Necesitan recordar mucho los conceptos de orgánica 1 para ir comprendiendo estos otros conceptos de química orgánica 2. Bien, entonces, como les decía, después vamos a ir trabajando. Hoy no, pero fíjense, este es el pirrol, ya vamos a ir poniendo nombres, ya se darán cuenta que este par de electrones sí puede hacer resonancia. ¿Por qué? Por el tipo de estructura tridimensional, el cambio de sp3 a sp2, y la resonancia se va a dar en todo el anillo, ¿no? Esto, a partir de acá me van a hacer recuerdo, a partir del pirrol, vamos a ir trabajando en la siguiente clase con las estructuras de resonancia. Lo mismo con el imidazol, ahí vamos a reconocer cuál de los pares de electrones entra en resonancia y cuál no, como mediante la estructura tridimensional. El que esté perpendicular, este no entra en resonancia y este sí entra en resonancia. Con esa información vamos a poder hacer las estructuras de resonancia de imidazol y otras moléculas más como el fenol, etcétera. Pero ese concepto vamos a ir trabajando en una siguiente clase. Entonces, hasta pirrol, si quieren practicar así, ahí también pueden sacar un screen para ir practicando sus estructuras de resonancia, que las vamos a trabajar en una siguiente clase. ¿Dudas hasta acá? Acá ninguna. Acá ninguna.
Bien, entonces quedaremos en esta primera clase hasta acá. Les rogaría que vayan practicando un poquito el tema de resonancia y la resonancia en los anillos que les he mostrado, el dibujar estas estructuras tridimensionales para ver cuál de los pares de electrones sí entra en resonancia y cuál no. Y una vez identificado eso, mover con estas flechitas en resonancia todas las posibilidades de combinación de pares de electrones. Bien, entonces por hoy quedamos hasta acá. Les vuelvo a repetir, estudien resonancia. Vamos a trabajar más sobre ese concepto y ya vamos a entrar al concepto de aromaticidad para la siguiente clase. Les agradezco la presencia y hasta nuestra siguiente clase. Gracias.